Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Muchas gracias por conectarse a este programa. Me gustaría saber, quiero mencionarles que con mucho gusto estamos dispuestos a hacer investigación y responder sus preguntas si se ponen en contacto con nosotros. Les voy a dar la dirección a donde pueden enviarnos electrónicamente las preguntas para que nosotros podamos entonces investigar y conseguirles una respuesta. La dirección electrónica es tv@zoomtv.org. Lo pueden ver en pantalla, tv@zoomtv.org. Si nos mandan sus preguntas a esa dirección, con mucho gusto vamos a contestar las preguntas. Quiero advertirles que a veces las preguntas son tan importantes y tan abarcantes que no nos es posible contestarlas en una sola sesión. Así que posiblemente tomemos 2 o 3 sesiones para contestarlas. La que estamos tratando en realidad es una de esas preguntas que exigen varios programas. Estamos hablando de Mateo el capítulo 16, donde el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que hoy continuamos ese tema. Vamos a hablar sobre las llaves que Cristo le dio a Pedro. Pero antes queremos tener una palabra de oración, así que les invito a inclinar sus rostros o con reverencia, donde quiera que estén, mediten sobre esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan enredado y tan confundido. Pedimos hoy la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender lo que estamos estudiando y no solo a entenderlo, sino a tener la disposición de abrir el corazón para recibir tu mensaje. Te damos gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo que estamos estudiando es Mateo 16 y el versículo 18. Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: bien dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el Señor Jesucristo le dice las palabras a Pedro que encontramos en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya hemos estudiado eso. La palabra Pedro es Petros en griego, Cefas en arameo, significa una piedra pequeña, una piedra movible, una piedra inestable. Jesús le está diciendo: tú eres una piedrita, Pedro. Y luego dice: y sobre esta roca, indudablemente Jesús apuntándose a sí mismo, porque la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se refiere la Biblia a un hombre común y corriente como la roca. Siempre la roca es Dios, la roca es Jehová, Cristo. Nunca la roca en la Biblia se usa para describir a un mero hombre, sino a Cristo Jesús, que era Dios y es Dios y hombre al mismo tiempo. Así que cuando Jesús dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, el Señor Jesucristo está diciendo que la iglesia está edificada sobre Él, no sobre Pedro, sino sobre Jesús. Ahora, sigue diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, puede referirse a una de dos cosas. Puede significar que las puertas del Hades no prevalecerán contra la roca o no prevalecerán contra la iglesia. El contexto indica que lo más probable es que lo que quiere decir es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En nuestro último programa estuvimos analizando la palabra Hades. Se traduce en muchas versiones infierno, pero en realidad no se debe traducir infierno.
La palabra Hades en el Nuevo Testamento, que se usa 11 veces, en realidad se refiere al sepulcro. Una sola excepción a eso, en la historia del rico y Lázaro, que es una alegoría, no sucedió en la vida real. Allí la palabra Hades se refiere a un lugar de tormento, al infierno, pero Jesús está sencillamente usando una historia que era común entre los fariseos, quienes creían que después de la muerte los impíos se iban a quemar en el Hades. Así que Jesús sencillamente está usando el concepto que ellos tenían para enseñar una gran verdad. Pero en las otras 10 referencias, la palabra Hades se debe traducir sepulcro. Y vimos que la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, que es equivalente a Hades en el Nuevo, también significa sepulcro. Así que Jesús está diciendo que las puertas del sepulcro no prevalecerán contra la iglesia. Y la pregunta clave es: ¿por qué es que las puertas del sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia? Bueno, el versículo dice que es porque la iglesia está edificada sobre la roca. Pero hay algo más. El contexto nos indica que Jesús iba a ir a Jerusalén para morir y para resucitar. ¿Por qué es que las puertas del sepulcro no iban a prevalecer contra la iglesia? Porque las puertas del sepulcro no prevalecieron contra Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó, y como Cristo vive, los que murieron en Cristo tienen la esperanza de que, aunque fueron al sepulcro, resucitarán por el poder de Cristo para entonces habitar con el Señor por la eternidad. No es porque Pedro era la roca que las puertas del sepulcro no iban a prevalecer contra la iglesia, porque Pedro está muerto, esperando que Cristo Jesús lo resucite, como todas las demás personas que han profesado a Cristo como Salvador personal. Ahora, hoy queremos hablar de un punto adicional. Dice nuevamente el versículo 18: yo te digo que tú eres Pedro, una piedrecita movible, inestable. Sobre esta roca, Jesús hablando de sí mismo, que Él era la roca, voy a edificar mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del sepulcro y de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, porque no prevalecieron contra Jesús. Jesús murió y resucitó. Jesús dijo: como yo vivo, vosotros también viviréis. Y luego el versículo 19 se ha prestado para mucha confusión. El versículo 19 encontramos unas palabras que Jesús le habla a Pedro y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, hoy solamente tenemos tiempo para hablar de las llaves del reino de los cielos. En nuestro próximo programa hablaremos de todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero hoy queremos hablar de las llaves del reino de los cielos. Ahora, vayamos más adelante a Mateo 23 y el versículo 1 y 2. Vamos a ver qué son las llaves. Y claro, una llave es para abrir y una llave es para cerrar. Mateo, el capítulo 23 y el versículo 2. Jesús está hablando a los líderes religiosos de su época, a los escribas y a los fariseos. Y dice en el versículo 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, yo grabé una serie hace un tiempo en inglés que se llama La Biblia o la Tradición, a donde trazo el concepto de sucesión que tenían los escribas y fariseos en la época de Jesús. Ellos creían que había una cantidad de tradiciones orales que habían sido transmitidas por Moisés a través de una cadena sin interrupción de individuos, de eruditos, que habían llegado hasta el tiempo en que vivió el Señor Jesucristo. Es decir, un tipo de sucesión apostólica como cree la Iglesia Católica,
que Pedro transmitió una serie de conceptos, doctrinas, ideas orales que no fueron registradas en la Biblia, que se transmitieron de un obispo a otro obispo, a otro obispo, en sucesión continuada hasta nuestros días, y que las tradiciones orales son tan fidedignas como son las palabras que están escritas en la Sagrada Escritura. Los judíos tenían un concepto similar. Ellos creían que Moisés también transmitió muchas tradiciones orales que no fueron registradas en el Antiguo Testamento, y esas tradiciones orales fueron transmitidas de un erudito, a otro rabino, hasta los días de Jesús, y que esas tradiciones fueron mantenidas vivas a través de este proceso de transmisión. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La palabra cátedra es muy interesante porque en la Iglesia Católica se cree que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde el trono, que las palabras que él habla son infalibles. Lo mismo creían los judíos de la época de Jesús, que los eruditos, que los rabinos de la época, cuando se pronunciaban, estaban hablando con infalibilidad porque estaban transmitiendo lo que habían recibido por sucesión. Ahora, Jesús está diciendo entonces: ustedes, los escribas y los fariseos, los eruditos y los ministros, se sientan en la cátedra de Moisés, creyendo que están transmitiendo enseñanzas infalibles a la posteridad. Pero quiero que noten lo que realmente hacían los escribas y fariseos. El versículo 13 nos dice, y aquí está hablando Jesús, son los ayes sobre los escribas y los fariseos: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, los fariseos, en vez de abrir el reino de los cielos a la gente, estaban cerrando el reino de los cielos a la gente. Y no entraba la gente, ni siquiera entraban ellos. Ahora, ¿con qué era que ellos cerraban el reino de los cielos en la época de Jesús? Bueno, hay que ir al pasaje paralelo de Lucas 11:52. Lucas, el capítulo 11 y el versículo 52. Este es el pasaje paralelo al de Mateo, el capítulo 23, pero lo expresa de una forma un poquito distinta. Lucas, el capítulo 11 y el versículo 52 son nuevamente los ayes sobre los escribas y los fariseos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. No está hablando de química, ni de física, ni de las ciencias. La palabra ciencia significa conocimiento. Es decir, habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Así que noten que la forma en que los fariseos cerraban el reino de los cielos era con la llave del conocimiento. Estaban impartiendo, en otras palabras, un mensaje errado, un mensaje falso. Cuando debían estar presentando a Cristo Jesús como el Salvador del mundo, estaban presentando tradiciones humanas para que la gente, en vez de aceptar a Jesús, lo rechazara a base de las enseñanzas de ellos. Vamos a notar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, lo que estaban haciendo estos líderes que profesaban estar transmitiendo las tradiciones orales fidedignamente por tradición, que profesaban sentarse en la cátedra de Moisés, enseñando infaliblemente lo que les había sido transmitido. Noten lo que dice Juan 5 y el versículo 39, lo que realmente estaban haciendo. Dice allí, en el versículo 39, escudriñad las Escrituras. Una mejor traducción sería escudriñáis las Escrituras, es decir, ustedes escudriñan las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, ustedes estudian las Sagradas Escrituras. Y claramente Jesús aquí se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque solo había un testamento cuando Jesús habló estas palabras. Había una sola llave, en otras palabras, para hallar a Cristo Jesús. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estaban enseñando toda clase de tradiciones, pero estaban cerrando el reino de los cielos, no usando la llave para abrir el reino, sino usando la llave del conocimiento para cerrar el reino. Y luego más adelante en el versículo 45 al 47 Jesús expresó, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay que nos acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, ustedes creen que enseñan infaliblemente lo que les fue transmitido por Moisés. Dice, ustedes tienen su esperanza en Moisés, pero luego dice, versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo cerraban los escribas y fariseos el reino? Porque enseñaban sus tradiciones y como resultado la gente rechazó a Jesús. Si hubieran usado la llave para abrir las escrituras, para revelar a Jesús, para que la gente aceptara a Jesús, la gente entonces hubiera entrado, por así decirlo, al reino de los cielos. Noten también el Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y el versículo 30 y el versículo 31. ¿Por qué fue escrito el Nuevo Testamento? Porque ya hablamos del Antiguo Testamento. Fue dado para dar testimonio de Jesús, para que en la predicación se predique de Jesús, para que con la llave se pueda abrir el reino, para que la gente pueda entrar al reino. Noten San Juan el capítulo 20 y el versículo 30 y el versículo 31. Dice, ahora hablando de el testimonio del Nuevo Testamento, aunque nada había sido escrito todavía en este momento, está hablando de lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Dice en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Está refiriéndose al Evangelio según San Juan, escrito mucho tiempo después. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Antiguo Testamento tenía el propósito de revelar a Cristo para que la gente pudiera hallar la vida. El Evangelio según San Juan y el Nuevo Testamento fueron también dados para abrir el reino para que la gente pudiera entrar. Es decir, la llave es la Escritura, con la cual se abre el reino de los cielos a través de la predicación para que la gente pueda entrar. Notemos un ejemplo de eso. Hechos el capítulo 2 y el versículo 37 al 39. Aquí el apóstol Pedro acaba de predicar un sermón poderoso en el día del Pentecostés. Y el resultado es que la gente ha sido compungida con el mensaje y reciben a Cristo Jesús. Y por así decirlo, entran al reino. Recuerden que aquí es Pedro el que está predicando y en la predicación él abre el reino a los que están escuchando su mensaje. Dice en el versículo 37, al oír esto, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer a la luz del sermón poderoso que ha predicado Pedro? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Pedro les está diciendo, arrepiéntanse, bautícense y entonces sus pecados van a ser perdonados y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? Los versículos 40 y 41 nos dicen,
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, noten, la palabra de Pedro, que se basaba en las Escrituras. Pedro cita muchos versículos del Antiguo Testamento en su sermón. Dice: así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Notemos un versículo más. Hechos 14, son dos versículos, Hechos 14 y el versículo 27 y el versículo 28, 27 y 28. Dice aquí, está hablando ahora del apóstol Pablo: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo abrió la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo abrió el apóstol Pablo la puerta de la fe a los gentiles para que ellos pudieran entrar al reino y salvarse también presentándoles a Cristo? La respuesta es que Pablo usaba las escrituras del Antiguo Testamento para proclamar el mensaje que a través de la llave abría el reino de los cielos para que los que escuchaban pudieran entrar. Ahora surge la pregunta: ¿por qué es que se usa la palabra llaves? ¿Por qué es que Cristo le da a Pedro las llaves para abrir el reino de los cielos? Si la llave es el Antiguo Testamento, ¿por qué razón se habla de llaves? La razón es muy sencilla. Cuando Jesús dio sus ayes sobre los escribas y los fariseos, en ese momento había una sola llave para abrir el reino de los cielos, para que la gente pudiera salvarse y entrar. Esa llave eran las escrituras del Antiguo Testamento. Pero más adelante, como todos sabemos, se escribió el Nuevo Testamento. Esa es la segunda llave que, predicando del Nuevo Testamento, abre el reino de los cielos a los que escuchan la predicación. Es decir, el texto no dice dos llaves, pero el texto dice llaves. Es muy común en el modo de pensar hebreo y griego que cuando se usa una palabra en plural sin calificativo, significa dos. Por ejemplo, en el libro de Daniel habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos los eruditos han concluido que la expresión tiempos que se usa allí son dos tiempos. Así que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos dos, aunque solamente se usa el plural, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Así que Jesús, cuando dice a ti te daré las llaves sin calificativo numeral, significa dos llaves. ¿Cuáles son las dos llaves? Bueno, las dos llaves son las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que predicando el mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento, esas llaves abren el reino de los cielos para que la gente pueda aceptar a Jesús y finalmente pueda ingresar al reino de los cielos y salvarse en el reino. Es muy interesante en la Biblia que en relación con las Sagradas Escrituras se usa mucho el número 2. Por ejemplo, Jesús habló de llaves, que ya hemos visto que se refiere a 2. El libro de Apocalipsis habla de 2 testigos. Esos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. También el libro de Apocalipsis y Zacarías 4 habla de 2 olivos, de donde viene el aceite al candelabro. Los 2 olivos nuevamente representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia habla de una espada de 2 filos que se identifica como la palabra de Dios, porque la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento y es afilada porque penetra hasta el alma y convierte a las personas. Y el apóstol Pablo habló de que la iglesia está edificada sobre apóstoles y profetas. Los apóstoles sería el Nuevo Testamento y los profetas sería el Antiguo Testamento.
Es decir, hay dos llaves. Ahora, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña, y ustedes pueden ver esto en una estatua en el Vaticano, está Pedro y Pedro tiene dos llaves en el hombro. Según el concepto de la Iglesia Católica, las dos llaves representan dominio sobre el reino de los cielos y dominio sobre el reino civil, el reino terrenal. Pero en realidad, como hemos visto, las llaves representan las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento que cuando se predican, la gente ve a Cristo, lo acepta como Salvador, ingresa a la iglesia, que es el reino de Cristo aquí en la tierra. Ahora, un punto más, antes de terminar. Las llaves no le fueron dadas tan solo a Pedro. Las llaves le fueron dadas a los demás discípulos también, porque ellos iban a predicar también. Dice en Mateo 18, 15 al 18, Mateo al capítulo 15 y el 18, y el versículo 15 al 18, lo siguiente. Dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que fíjense qué interesante, lo mismo que le dijo Jesús a Pedro, se lo dijo a los discípulos y por ende a todos los creyentes. Cualquier persona que predica el mensaje de Dios con la llave del Antiguo o del Nuevo Testamento, abre el reino para que la gente pueda recibir a Cristo e ingresar al reino. Si la gente rechaza el mensaje, entonces la llave cierra el reino de los cielos a la persona que rechazó el mensaje. Es decir, las llaves no tienen nada que ver con dominio sobre el reino de la iglesia y sobre el reino civil. Tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios que abre o cierra el cielo dependiendo de la respuesta que la persona dé al mensaje bíblico que se presenta. No tradiciones orales, sino el mensaje bíblico. Bien, nuestro tiempo se ha terminado. No hemos concluido con nuestros comentarios, pero esperamos que se unan a nosotros en nuestro próximo programa. Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz.